En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. Transcurría el otoño de 1810 y el derrumbe de la corona española había desatado voces de emancipación en el Río de la Plata. Vientos de libertad enfundados en acaloradas discusiones en el Cabildo Abierto forman parte de escenas muy conocidas por todas y todos. Esta semana vamos a revisar los hechos de la Revolución de Mayo que se cuentan habitualmente y vamos a conocer aquellos que suelen quedar silenciados. Tensiones, contradicciones y conflictos de un proceso que no fue lineal. Nos proponemos pensar desde qué significa hablar de la fundación de la patria, qué importancia tiene recordar el 25 de mayo, qué significa soberanía popular y representación de los gobiernos, de qué manera participaron los distintos sectores sociales de este proceso revolucionario, hasta qué disputas y acuerdos hubo entre las regiones y cuál es la importancia de la Asamblea del año 13. Conceptos que van a reforzar la construcción de una identidad nacional en la semana más fervorosa de ese mayo revolucionado. Hoy, ¿cómo se sigue después de una revolución? Fuimos a hablar con los pibes y pibas para saber qué piensan acerca de estos espacios de participación y discusión. ¿Alguna vez participaste de una asamblea? ¿Con quiénes? Participé en una asamblea en la escuela de un grupo de delegados para formar parte de decisiones de la escuela. Sí, para discutir temas sobre el colegio. Sí, con mis compañeros y compañeras de la escuela. ¿Qué temas crees que se pueden discutir en asambleas? Cualquier tema que tenga una solución grupal. Cualquier tema que sea debatible con otras personas. Acciones para tomar o nuevas reformas para lugares. ¿Por qué pensás que los chicos y chicas en Uruguay y Bolivia también estudian el 25 de mayo? Porque es un hecho muy histórico en toda Latinoamérica casi para una revolución de los conquistadores. No fue la independencia solamente del país de Argentina. Porque Bolivia, Uruguay y Argentina lucharon para no tener que depender de los españoles. Los resultados de las asambleas, ¿creen que tienen una mejor aceptación social o comunitaria? ¿Por qué? Sí, porque social... No sé por qué. Porque lo definen generalmente parte del pueblo también y que se tiene que estar de acuerdo la mayor parte de las personas para que se pueda tomar la decisión. Entonces, como hay más de una opinión, puede haber opiniones más variadas y justamente no hay una sola opinión. Buenos días, Magalí, buenos días a todos y a todas en esta semana que nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado. Ah, bueno, pero estás muy a tono con lo que vamos a ver hoy. ¿En serio? Bueno, fue pura intuición. Bueno, te invito entonces a dar un paseo. Excelente, me encanta, me preparo. En moto, ¿no? No, no exactamente. ¿En auto?
No, tampoco. Pero te cae bien igual, ¿eh? Gracias. Vamos a viajar en el tiempo y en imágenes. Nunca me llevaron a pasear en imágenes. Es como meterse en el túnel del tiempo. Y es la forma en que vamos a pasear hacia el pasado. Y a revisar conceptos, por supuesto, también. Mira lo que tengo acá. Con esto voy a apuntar ahí y vamos a ver una imagen. A ver. Luego de la Revolución de Mayo, cobró gran relevancia la guerra por la independencia, ya que la corona española no se resignaba a perder este territorio. Hubo enfrentamientos en distintos puntos del país. Eso dio pie a que en amplios sectores de la población, hombres y mujeres, se sumaran activamente a la lucha por liberar estas tierras de la monarquía española. Hubo distintos tipos de gobierno representativos. Estuvo la primera junta, la junta grande, el primer triunvirato y el segundo triunvirato. Este último convocó a la Asamblea General Constituyente, más conocida por la historia argentina como Asamblea del Año 13. Un ámbito pleno de disputas políticas. Así es, y con respecto a eso, hay algo que debemos resaltar. Es muy importante estudiar y conocer la historia a partir de los conflictos, no solo de los acuerdos. Por eso se narran los logros de este órgano de gobierno a partir de esos conflictos y luego los acuerdos y sus logros. Siendo nuestro territorio muy extenso, en las batallas surgieron liderazgos muy importantes y opiniones muy diversas. Sobre todo en relación a dos temas puntuales. Uno, había que declarar la independencia como acto político y jurídico, asunto que se extendió hasta 1816. Y dos, definir el rol de cada una de las provincias y en especial de la provincia de Buenos Aires, que tendía a centralizar el poder a través de las actividades del puerto y la concentración de las relaciones y la política. Ya desde el inicio y antes de independizarnos, ¿venimos hablando del poder concentrado en Buenos Aires? Aunque no lo creas, sí. Y se siguió hablando de este tema por mucho tiempo más, porque la Asamblea del Año 13 no fue cosa de un día. Duró varios días. Varios años. Y no fue solo una asamblea, fueron varias en realidad. Pensemos en el contexto. En estos días vinimos hablando de cómo surgió todo este proceso de revolución e independencia que tiene como factor de apertura que en Europa Napoleón Bonaparte había derrotado a la corona española y mantenía preso a Fernando VII en un castillo en el sur de Francia. ¿Y seguía preso? Bueno, esa era la gran pregunta que se hacían acá, porque Napoleón se encaminaba en 1812 hacia la campaña de Rusia y había muchas dudas y temores. ¿Qué iba a pasar si perdía contra Rusia? Seguramente Fernando VII volvería a tomar el poder de España. ¿Y entonces? Entonces había que apurarse para formalizar la declaración de la independencia, la declaración de un gobierno independiente y federal. ¿Y eso cómo se lograba? Sentando las bases formales y legales en los puntos de la Constitución y la declaración formal de la independencia. Y para llegar a eso había que ponerse de acuerdo en estas asambleas constituyentes. Veamos este asunto más en detalle. La campaña de Rusia que emprendió Napoleón en 1812 fue el inicio de la crisis y el comienzo de la caída de su imperio. Si bien Fernando VII seguía preso en Francia, no fue difícil avisorar qué ocurriría una vez derrotado a Napoleón. Fernando volvería a tomar el poder de la corona de España y la necesidad de recuperar sus colonias, entre ellas nuestro territorio. Había que acelerar los tiempos en nuestras tierras, por lo que el segundo triunvirato convocó en octubre de 1812 a una Asamblea General Constituyente. La Asamblea General Constituyente, o Asamblea del Año 13, sesionó por primera vez el 31 de enero de 1813 y se convirtió en un hito fundamental de nuestra historia política y social. Fue decisiva su tarea en torno a las libertades civiles. Se proclama representativa de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se eligen sus diputados, pero se lo deja fuera a José Gervasio Artigas,
que había sido elegido representante de la banda oriental por oponerse en sus ideas revolucionarias y populares a algunos líderes políticos de esta asamblea. Compartían los objetivos de independencia, pero Artigas y sus diputados rechazaban la centralización del poder en Buenos Aires. Esto generó grandes diferencias con Carlos María de Alvear, que dirigía la asamblea. Si bien los objetivos principales eran la declaración de la independencia y la redacción de la Constitución, luego de discutir mucho, decidieron postergar un poco esta declaración por considerar que no era el momento propicio. Pero sí avanzaron sobre algunos elementos simbólicos necesarios. Ahora, la Asamblea Constituyente, si bien inició un camino para dictar la Constitución, no la dictó. No, la declaración de la independencia se postergó unos años, hasta 1816, y la redacción de la Constitución Nacional se consolidará en 1853. Pero esta Asamblea General Constituyente, que no fue una sola, sino muchas sesiones, inició el camino de ordenamiento y construcción de la nación. La última asamblea se dictó el 24 de enero de 1815. Me quedé pensando en la última frase de nuestro tape, en cómo la Asamblea General Constituyente comenzó el proceso de construcción de una nación. Interesante, ¿no? Estas cuestiones tan complejas no son de un solo día y se inician y son fundantes, pero forman parte de un proceso que continuó por años. Con elementos que se discuten hasta el día de hoy. Exactamente, como por ejemplo la idea de consolidar una gran nación americana que tuvo debates muy ricos y que siguen muy vigentes. La Revolución de Mayo y los años posteriores estuvieron muy marcadas por discusiones y conflictos. No solo con la corona española, sino referidas a las propias opiniones de sus protagonistas. La idea de constituir una patria grande en el territorio del antiguo virreinato era parte del plan de la Revolución de Mayo. Artigas dijo: los pueblos de la América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e interés recíprocos. Aunque esta unidad no se concretó como imaginaban sus defensores, entre ellos Artigas, Moreno, Castelli, Bolívar y San Martín, hoy nos interroga para imaginar cómo continúa la construcción de la nación. Y al mismo tiempo nos puede ayudar a pensar el territorio latinoamericano actual a partir de esta historia y raíces comunes. Hablamos de los objetivos que se plantearon al convocar la Asamblea General Constituyente, que no se lograron directamente, pero que iniciaron un camino de construcción. Esos primeros pasos. Exacto. Una de las decisiones de la Asamblea fue definir un tipo de gobierno que unificaba poderes sobre una sola persona. Un superhéroe. Bueno, digamos que no era un héroe, pero sí tenía poderes. Un ejecutivo unipersonal, a esa forma de gobierno se lo llamó directorio. ¿Y quién presidió ese primer directorio? Gervasio Antonio de Posadas se convirtió en 1814 en el director supremo de lo que en ese momento se llamaba las Provincias Unidas del Río de la Plata. Qué buen nombre, Gervasio. Era más o menos como un presidente. Prácticamente, por eso hablamos de que eran los primeros pasos, el inicio de la construcción de la nación, y estaba acompañado de un Consejo de Estado conformado por 9 miembros. La Asamblea General Constituyente comenzó a organizar la forma de gobierno y dictó algunos de los primeros avances en materia de derechos civiles y de soberanía. Tal como vimos, creó el directorio, una forma de gobierno ejecutivo, unipersonal y representativo. Acompañado por un Consejo de Estado, conformado por 9 miembros que acompañaban al Director Supremo en las tomas de decisiones. Afianzó ciertos símbolos nacionales. Se ordenó la creación del himno nacional. También se consolidó la creación de la bandera nacional. También del escudo nacional. Y el 25 de mayo como fiesta cívica.
se dictó la Ley de Vientres, que declaraba libres a todos los hijos de esclavos nacidos después de la jura de esa disposición. Se abolió la Inquisición. También se abolieron los elementos de tortura. Mandó a acuñar la primera moneda nacional en oro y plata. Y muchas otras medidas fundantes que tuvieron que ver con los modos de representación política, derechos civiles y construcción de la soberanía. Estas bases fundantes que surgieron a partir de la Asamblea del año 13 marca el cambio de una sociedad de castas y desigualdades, abriendo camino a una sociedad más justa de ciudadanos y ciudadanas libres. ¿Cuán importante es que se hable de derechos civiles? Y es muy importante porque cada uno, como todos somos civiles, tenemos que estar al tanto de nuestros derechos, a ver si se pueden cumplir o no. Es muy importante porque las personas tienen que saber de sus derechos y tienen que informarse. Como somos todos civiles, es muy importante que se hable sobre los derechos de los civiles. ¿Qué tipo de sociedad se construye a partir de promulgar mayores derechos civiles? No sé. Una sociedad más justa y más tranquila. Y si alguien rompe esos derechos o viola esos derechos, van a entender qué es lo que tienen que hacer frente a esa situación. ¿Qué otras medidas recordás conforman una sociedad más justa? No, medidas no recuerdo. El derecho a voto, la opinión libre. Igualdad en las personas y que ninguna vida, por ejemplo, valga más que otra. Si tuvieses que recomendar a diputados y diputadas que debatan un tema, ¿qué tema sería? Sería los derechos civiles de las personas. Y estar más al tanto, por ejemplo, de las culacas en barrios populares y de que se cumplan justamente los derechos en muchos lugares que no, por desgracia no se están cumpliendo. ¿Crees que hay algún sector de la sociedad que requiere de más derechos? Yo creo que los sectores más bajos de la sociedad requieren más derechos y trabajadores, sobre todo que trabajan en negro. No, cada sector tiene que tener los mismos derechos, bueno, como está diciendo, por la igualdad. Hay personas que tienen mucho y hay personas que tienen poco y todos deberíamos tener la misma igualdad de derechos. Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. Este es el ritmo de milonga. Ahora, tiene algo interesantísimo. ¿De dónde trae Gavino el ritmo de milonga? Es un ritmo afro. Y en música se llama 3-3-2. ¿Por qué? Pues 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Alguien más que generó con este ritmo un momento revolucionario en la música fue esta persona que vamos a escuchar en este mismísimo momento, compositor. Yo aprieto acá y suena la música inmediatamente. A ver. Mirá, es impresionante esto. 1, 2, 3, 1. Entonces, lo interesante de esto es, bueno, este ritmo estaba en la milonga ya. Y lo asociamos con Piazzolla y decimos que esto era como una cuestión vanguardística en el tango, pero no era tan así. Escuchemos, por ejemplo, este tango del año 1933, ¿sí? Tigre Viejo, y vamos a escuchar el ritmo que aparece en esta preciosa grabación de los primeros tangos. A ver. Escuchá de fondo, Cuando estamos cuestionando a Piazzolla de si hacía o no hacía tango, tenemos que ir a los elementos más básicos. Por ejemplo, podemos escuchar Fracanapa del 63 de Piazzolla. Mirá, escuchá lo que aparece acá. Escuchá lo que hace esos ruiditos. Esos ruiditos de Suárez Paz, que era el violinista, son muy característicos de Piazzolla. Vamos a escuchar, mirá, voy a apretar este botón. Ahí lo tengo bien calibrado. Escuchemos a De Caro en 1922. Y casi con la misma rítmica, ¿sí? Piazzolla tenía 1 año cuando estaba sonando esto. 1 año. La revolución es que fueron ellos. Era la música que componían ellos. Estaba hecha de un montón de elementos. En el caso de Piazzolla, de un montón de elementos tangueros. Sepan, chicas y chicos, que cuando Piazzolla surgió, aparte de tener un montón de elementos del jazz, porque hay una batería también y guitarra eléctrica,
el mundo del tango lo despreciaba en general porque decían que no era tango propiamente. Y vemos que tiene un montón de elementos constitutivos del tango, ¿sí? El porqué de la música. Exactamente, acá lo teníamos, mirá. Wow. Astor Piazzolla, el queridísimo Astor Piazzolla. Y tenemos uno más, una pequeña revolución que se armó en la década del 60 en Argentina. ¿Qué sonaba en esa época? Yo quiero que escuches lo que sonaba de música, digamos, rioplatense, de rock and roll. A ver. ¿Qué sonaba acá? Mirá. Como en una película de viaje en el tiempo, de repente. Exactamente. Esto son los Shakers, que es una banda que era uruguaya y hacían este rock and roll que eran muy parecidos a los Beatles, pero hacían una música buenísima, pero no cantaban en español todavía. Claro. Jamás cantaron en español. Los que rompen con esto es esta banda que tenemos acá, que se llaman Los Gatos Salvajes, que al principio se llamaban Los Wildcats. ¿Sí? Es un gran nombre. Es un gran nombre, pero yendo a esto de qué están hechas las cosas, de qué están hechas las revoluciones, fíjate esto. Estos son los acordes de Garota de Ipanema, y fíjate que no es casualidad. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Imagínate que tengo unas maracas. Son los mismos acordes exactamente, los mismos acordes de Garota de Ipanema. Es una locura. Es una locura. ¿Por qué? Porque, bueno, era lo que estaba escuchando en ese momento Lito Nebbia y dijo, bueno, esto va muy bien con esta canción. Pero es una inspiración, el motivo del arte es fusionarse y combinarse y crecer y convertirse en algo nuevo. Totalmente. Y existen un montón de músicas que tienen los mismos acordes, que tienen el mismo ritmo. Entonces, cabe preguntarse ¿qué los hace únicos? Y bueno, lo que los hace únicos son la gente que lo interpreta, la gente que lo compone, las formas que tenemos de abordarlo. Y es interesante esto, ¿no? Esos gestos revolucionarios que cambian la historia de la música para siempre están hechos de elementos que traían también. No solo de elementos propios y únicos, que es lo que establece un acto revolucionario. Nico, la verdad, nunca había escuchado tanto sobre este estilo de música y yo que soy medio de madera, aprecio mucho toda esta información. Ahora, ¿te parece despedirnos con un poco de esa hermosa bossa nova que está sonando? Chicos y chicas, iniciamos la revisión de este último día de la semana, tan emocionante y cargado de historia. Y si tuviese un podio lo estaría golpeando. Veo que estás practicando para posicionarte frente a la Asamblea Constituyente o cualquier otra asamblea, ¿no? No me sale muy bien, pero ya me va a salir. Digamos que son mis primeros pasos. Bueno, me parece genial que empieces a practicar. Eso me da pie para iniciar el repaso recordando que la Asamblea del año 13, Asamblea General Constituyente, fueron esas primeras reuniones, sesiones y debates, primeros pasos fundantes para la construcción de la nación. Recordamos una de las primeras decisiones que tomó la Asamblea del año 13, crear el directorio, un poder ejecutivo unipersonal. También enumeramos una serie de leyes fundantes, las primeras en material de derechos civiles que dictó la Asamblea General Constituyente. Y en la clase de música pudimos conocer esas personalidades destacadas, próceres de la música que revolucionaron con su arte. Don Luca, ha sido un trabajo estupendo, un gran ejercicio histórico. Doña Magalí, por favor, está usted en lo cierto. Ha sido una clase definitivamente magistral. Don Luca, no olvide mencionar a nuestros niños y niñas, lo que vamos a tratar la próxima semana. Ah, es verdad, por supuesto, doña Magalí. Vamos a tratar diferentes aspectos en torno al concepto de la salud. Los esperamos para discutirlo. Es muy refrescante y saludable este aire que me estoy dando con este abanico. A ver.